El K-pop es una industria en constante movimiento en donde los grupos suelen encontrar una fórmula que funciona y se aferran a ella. Sin embargo, el caso de G-Idol es uno de los más fascinantes y a la vez de los más debatidos de la última generación. Desde su debut en 2018, el grupo liderado por Soyeon se desmarcó del resto por tener una identidad visual y sonora muy específica, casi de autor, que las posicionó como las reinas de los conceptos artísticos. Pero si analizamos su trayectoria de forma global, es imposible no notar una fractura. Hay un antes y un después muy marcado en su discografía. Lo que empezó como una propuesta mística, melódica y profundamente visual, ha mutado en los últimos años hacia una estética de rebeldía, mensajes de empoderamiento directo y sonidos mucho más experimentales y agresivos. Este cambio ha redefinido por completo lo que significa ser G-Idol. Elementos que antes eran pilares fundamentales de su música, como la sutileza sonora o la complejidad visual, han sido sustituidos por una energía mucho más ruidosa y mensajes frontales. A continuación, vamos a desglosar este giro radical, analizando cómo la identidad original del grupo fue reemplazada por este nuevo concepto y qué ha supuesto este cambio brusco para su discografía. Cuando G-Idol debutó, no lo hizo siguiendo la estela de los grupos de aquel momento. Su propuesta se sentía orgánica y sobre todo propia. En lugar de saturar las canciones con sintetizadores pesados, sus primeros trabajos respiraban gracias a una producción que valoraba los matices. Era un sonido con texturas, donde los instrumentos tradicionales y los ritmos pausados dictaban el ritmo. Esa identidad se basaba en el misticismo. No necesitaban recurrir a la rebeldía impostada porque su magnetismo venía de una sobriedad casi aristocrática. Visualmente, todo estaba impregnado de un aura solemne, desde las coreografías fluidas hasta el uso de una paleta de colores mucho más terrenal y oscura. Ese sello quedó grabado en canciones como Han. No eran simples temas de pop. Eran composiciones que daban prioridad a las voces y a un desarrollo melódico que no tenía prisa por llegar al estribillo. En esta fase inicial, el grupo proyectaba una imagen de poderío silencioso. No obstante, esa coherencia estética empezó a mostrar grietas, los espacios de calma y las estructuras complejas que daban, que antes se sentía como una búsqueda de autenticidad, empezó a inclinarse hacia una necesidad de encajar en las tendencias globales. Esa transición silenciosa afectó principalmente a la arquitectura de sus temas. Se dejó de lado la construcción de climas sonoros para dar prioridad a ritmos mucho más planos y predecibles. La versatilidad de las integrantes, que en la etapa inicial permitía transiciones fluidas entre el canto y la interpretación, se vio limitada por una dirección artística que buscaba un impacto más agresivo y menos matizado. Este alejamiento de la sutileza no solo fue musical, sino también conceptual. La narrativa visual, que antes requería una interpretación por parte del espectador, se volvió literal. Se rompió el equilibrio entre el arte y el producto comercial, inclinando la balanza hacia un estilo mucho más frontal donde el ruido visual y auditivo empezó a ganar la batalla a la elegancia que las vio nacer. Podría decir que Tomboy fue el lanzamiento que empezó todo esto. Al final, fue la canción que marcó el camino de esta nueva etapa y la que definió la imagen que tienen hoy en día. A ese cambio le siguieron más lanzamientos controversiales como Nude y Wife, que básicamente confirmaron que el grupo ya no iba a dar marcha atrás. Con estos temas llevaron la provocación mucho más lejos, metiéndose en terrenos que pocos grupos de K-pop se atreven a tocar. Con Nude, lo que realmente escandalizó no fue solo el nombre, sino que usaran la imagen de Marilyn Monroe para hablar de cómo se consume el cuerpo de las mujeres. Para el público coreano más tradicional, ver a un grupo de K-pop hablando tan de frente sobre la hipersexualización fue un choque tremendo, porque allí ese tema suele ser un tabú total. Pero si con Nude hubo debate, con Wife directamente se rompió todo. Aquí la controversia fue mucho más visceral porque tocó el tema de la censura institucional. La KBS, que es la cadena pública coreana, prohibió la canción porque consideró que la letra era demasiado sugerente. Lo que más les molestó fue el doble sentido constante de frases como cocino sopa o limpio el cuarto. Sentían que estaban usando metáforas domésticas para hablar de algo y eso en el K-pop de masas es cruzar una línea roja. Además, verlas con esas pelucas y esa estética casi de dibujos animados, mientras decían cosas que ponían nerviosos a los censores, creó un contraste que en Corea se vio como algo súper provocador e incluso inapropiado para el público más joven. Fuera de lo que digan las noticias o la censura en la televisión,
La realidad es que a ellas se las suda bastante. Se nota que han llegado a ese punto en el que les da exactamente igual si las banean o si las miran mal, porque saben que tienen a todo el mundo pegado a la pantalla. De hecho, si te fijas bien en lo que han sacado después, parece que cada crítica les sirve para apretar todavía más el acelerador y ver hasta dónde pueden llegar antes de que alguien les diga basta. Todo ese debate nacional sobre los límites de lo que pueden decir o no, nos lleva directamente a una sola persona, porque nada de esto es un accidente, ni un error de cálculo. Detrás de cada letra que incomoda y de cada concepto que roza la censura está la cabeza de Soyeon. Ella no es solo la líder o la que produce, es que parece que se ha tomado como un reto personal eso de ver hasta dónde puede llegar. Con su canción más reciente, Mono, el enfoque ha cambiado bastante, a diferencia de lo que pasó con Wife. Aquí no ha habido ningún problema con la censura ni grandes polémicas en los medios coreanos, es un lanzamiento mucho más tranquilo en ese sentido, pero que sigue manteniendo esa línea de tocar temas que no son tan comunes en el K-pop. Lo que se comenta de este tema es su mensaje sobre la libertad personal y la identidad. Al colaborar con un artista como Skywater y usar una estética más urbana, el grupo vuelve a mostrar su apoyo a la diversidad y al colectivo LGTB, pero de una forma mucho más relajada. No están buscando el escándalo mediático ni que las prohíban en la televisión. Simplemente están integrando un discurso de inclusión en su música de manera natural. Es una propuesta que, sin ser tan ruidosa como las anteriores, sigue demostrando que prefieren hablar de la diversidad y de ser uno mismo, antes que quedarse en los conceptos típicos de siempre. Después de ver todo este recorrido, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha llevado a G-Idol a cambiar de estilo de una forma tan drástica en sus últimos lanzamientos? La primera posible razón tiene que ver con la pura supervivencia del grupo. Tras pasar por una de sus crisis más fuertes con la pérdida de una integrante, el proyecto se quedó en una situación muy delicada. En ese momento, seguir haciendo lo mismo de antes era arriesgado porque el público podía verlas como un grupo que se estaba apagando. Otra posible razón fundamental es la diferenciación en el mercado. El K-pop actual está saturado de grupos con conceptos muy parecidos, buscando siempre la perfección o una estética muy limpia. El grupo entendió que había un hueco enorme para quienes se atrevieran a ser diferentes, apuestan por la provocación, por hablar de la diversidad en mono o por desafiar la censura. Lo que vemos en el recorrido de G-Idol, desde los problemas de censura con Wife hasta el mensaje de Mono, es una evolución que se explica por los dos puntos que hemos visto: la necesidad de reinventarse tras su peor crisis y la decisión de buscar un hueco propio en un mercado saturado. No se trata de si son mejores o peores que otros, sino de que han elegido un camino que muy pocos grupos transitan en el K-pop actual. A partir de aquí, queda ver cómo sigue evolucionando este estilo. ¿Seguirán por esta línea más calmada y de mensaje social, o volverán a la provocación directa que vimos en lanzamientos anteriores? Lo que es seguro es que han conseguido que sus movimientos no pasen desapercibidos, ni para los censores ni para el público internacional. 이제 네 모든 게 Lucky, lucky, 넌 나의 lucky, lucky, lucky